Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este su programa En Contexto con Félix Montán, correspondiente a este jueves 4 de julio del año 2024. Hoy es Día de la Independencia Norteamericana. Vamos a enviarle un saludo muy cordial a todos los norteamericanos, sobre todo a ese pueblo laborioso que es ejemplo en el mundo. Aquí en la República Dominicana hemos tenido una semana un poco caldeada, primero por la entrada de manera indirecta o los reflejos del huracán Beryl y sobre todo por el Código Penal de la República Dominicana que volvió a ser aprobado en el Senado de la República. Primero se aprobó en la primera lectura y luego se aprobó este miércoles en segunda lectura en el Senado. Ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde deberá ser estudiado y posteriormente aprobado. Hay que decir que hay un ánimo entre los legisladores de aprobar el Código Penal. Esta pieza tiene más de 23 años dando vuelta en el Congreso y no ha sido aprobada porque no ha sido todavía convertida en ley, porque una vez se aprobó en el gobierno pasado y el problema de las 3 causales del aborto provocó que el presidente de entonces, Danilo Medina, no promulgara la ley y entonces esta perimiera en el Congreso. De nuevo fue aprobada en el Senado de la República y entonces la misma se cayó en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en esta oportunidad parece que los legisladores han encontrado la salida para que el proyecto del Código Penal sea aprobado. ¿Qué han hecho? Han obviado las 3 causales y han aprobado el Código sin ellas, en el sentido de que el Código Penal que se está aprobando será un gran paso de avance porque contiene más de 70 tipificaciones de delitos que no están en el Código actual. Hay que recordar que el Código actual dicta de hace casi 200 años de que fue creado. Sin embargo, ya este está totalmente obsoleto, desfasado para el avance de los delitos en el país. Y por eso es la gran importancia de que la nación cuente con un nuevo Código Penal que sea capaz de responder a las exigencias del delito en la República Dominicana. Ya esto es una realidad y vamos a ver cuáles han sido las reacciones y la forma en que se aprobó el código. También hay que decir que el huracán Beryl, aunque pasó a cerca de 330 kilómetros de la República Dominicana en la costa del Mar Caribe, causó algunos estragos, algunos efectos debido a sus vientos y a la cantidad de lluvia en el país. Pero hay que decir que salimos prácticamente bien parados debido a que este huracán era nada más ni nada menos que categoría 5, totalmente destructor y capaz de llevarse por delante a todo aquello que encontrara. Vamos a comenzar entonces con el Código Penal, viendo algunos cortes o el corte principal del presidente del Senado cuando este fue aprobado en el día de ayer. Entonces, con este nuevo código, eso pasa a la historia. Y si algo queremos todos, es precisamente que se pide a grito lo que es combatir la criminalidad en la República Dominicana, y con ese código no lo vamos a lograr. Por eso nosotros estamos de acuerdo, pero pensando en la dignidad de la mujer, yo voy a presentar una moción de modificación al artículo 135 para que diga, artículo 135, actividad sexual no consentida. Quien en una relación de pareja incurra en una actividad sexual no consentida será sancionado con las penas establecidas en el artículo 134 en los casos siguientes: si ha empleado engaño, fuerza,
violencia, intimidación, amenaza o coacción. 2. Si ha anulado el consentimiento de la víctima, su capacidad de resistir con violencia, intimidación, amenaza, coacción, con el uso o suministro de narcóticos, sustancias psicotrópicas, químicas o por cualquier otro medio que pueda ocasionar tales efectos. 3. Si la víctima se encuentra imposibilitada para comprender la naturaleza del acto en el momento que se realiza a causa de una enfermedad o incapacidad mental, sea temporal o permanente. Y ningún senador, en función del artículo 77, en su numeral 4, que dice: las y los senadores y diputados no están ligados por mandato imperativo a actuar siempre con el apego sagrado que deben a la representación del pueblo que me eligió, ante el cual deben rendir cuenta. En todas se ha aprobado acorde al mandato constitucional del artículo 37. Y qué bueno que para mí el constitucionalista más connotado de mayor respeto internacional, el padre del Tribunal Constitucional, don Milton Ray Guevara, acaba de decir que las causales no caben en ninguna ley en la Constitución actual vigente hasta que esté redactado el artículo 37 que tiene la Constitución. Lo que quiere decir que si en algún momento el Senado de la República o el Congreso Nacional hubiese aprobado este código con las causales, iba a ir al Tribunal Constitucional y evidentemente que iba a tener una sentencia en contra. Bueno, esa es la situación por las cuales las tres causales no están dentro del Código Penal, porque iba a ser recurrido ante el Tribunal Constitucional y este a su vez lo iba a tumbar, porque de acuerdo a los constitucionalistas, el artículo 37 de la Constitución de la República establece que no se puede, que establece el derecho a la vida y por lo tanto las tres causales del aborto no caben en el Código Penal. Ese ha sido el principal argumento para sacar las tres causales del aborto de esa pieza tan importante para el país. Pero como dijimos al principio, ahora el Código Penal pasa a la Cámara de Diputados. Estos dicen que hay un ambiente para aprobarlo, pero que lo van a estudiar. Vamos a ver una historia que preparamos justamente hoy en torno a la reacción de los diputados. El Código Penal fue aprobado en el Senado y ahora la responsabilidad recae en los diputados. El presidente de ese hemiciclo, Alfredo Pacheco, sostiene que este es un buen momento para aprobarlo. Esa importantísima pieza que cuenta con una gran simpatía porque es momento de que el país finalmente apruebe este código, pero nosotros tenemos que examinarlo y ver cuál va a ser nuestra postura. Por lo tanto, yo no puedo adelantar nada porque honestamente yo no sé el contenido de todo lo que aprobó el Honorable Senado de la República. Solo te puedo decir que tiene simpatías, que tiene una gran conciencia en cada uno de los legisladores de que es un buen momento para salir de este tema, pero vamos a esperar y la semana que viene nosotros fijaremos nuestra posición. La pieza que lleva más de 20 años en el Congreso Nacional parece que finalmente será sancionado en las tres causales del aborto. Si hay que leerlo de nuevo en el Pleno, lo vamos a leer para satisfacer a todos los sectores, pero ya no los conocemos de memoria. Lo importante es que este código trae consigo nuevas tipificaciones de delitos. Y de eso se trata el Código Penal. No se trata de causales, no se trata de ideología de género, sino de tratar nuevos tipos de sanciones
que pasan en República Dominicana hace años y no sabemos cómo tratar ni cómo condenar a aquellos que infringen la ley. Yo entiendo que la República Dominicana necesita un nuevo Código Penal y debe ser un aporte que nosotros los diputados le demos al país, le demos al sistema de justicia para que los jueces puedan sustentar mejor esos crímenes que no están contemplados en el viejo Código Penal. Sin embargo, otros diputados se quejan de algunos puntos aprobados en el Código Penal. Tú no puedes poner un Código Penal que los padres tendrán derecho a corregir a sus hijos sin un patrón de conducta violencia. Por acá, un patrón de conducta que sea un hábito. Tú no requieres un hábito para tú castigar legalmente a un padre o a un tutor que golpea a un niño. Con una sola vez que lo haga y que ejerza violencia es suficiente. Como aquí ya se había alcanzado el consenso de que los delitos de corrupción son imprescriptibles, lo establece el Código Procesal Penal porque dice que los delitos tipificados en convenios internacionales no prescriben. Pero este código está diciendo que a los 20 años prescriben los delitos de corrupción. Eso sería un retroceso en la lucha contra la corrupción. El Código Penal, según sus defensores, vendrá a fortalecer las herramientas para enfrentar los delitos en el país. Según sus defensores, el Código Penal es una pieza moderna que viene a reemplazar un código que hace más de 200 años que está gravitando en el país y que no tenía la capacidad para enfrentar con efectividad los delitos en la República Dominicana. Bueno, esas fueron las reacciones de los diputados en cuanto al Código Penal. Todo parece indicar que habrán algunas modificaciones, por lo que se pudo observar. Si hay modificaciones en el código, entonces este volverá al Senado para que el Senado entonces tenga que ratificarlo. Pero se espera que esta vez haya un Código Penal. Miren, organismos internacionales como Amnistía Internacional se ha quejado justamente de que no hayan sido incluidas las 3 causales del aborto en el código. Vamos a ver una historia en torno a esta situación. Mujeres y niñas dominicanas están muriendo sin las 3 causales. Penalizar y despenalizar el aborto en el Código Penal ha generado controversia. Es que las mujeres y niñas tengan el derecho a decidir si mantener o no un embarazo. Por más de 20 años, el proyecto del Código Penal fue engavetado por falta de un acuerdo entre los pro y los contra el aborto. Hay un sector que siempre presiona por mantener la penalización del aborto. Hay otros que quieren las 3 causales, es decir, que se permite el aborto cuando haya malformación del feto, peligre la vida de la madre o haya violación e incesto. Sabemos que las causales sí son constitucionales. Amnistía Internacional defiende el derecho al aborto, lo que no permite la Constitución que establece el derecho a la vida. Este organismo refiere que República Dominicana es de los pocos países que penaliza el aborto. Los otros son El Salvador, Nicaragua, Malta y el Vaticano. Debe ser decisión de la persona afectada y su personal médico mantener o no un embarazo. Amnistía cree que mantener el actual legal sobre el aborto es un acto de violencia y discriminación contra las mujeres. Desde la Organización Mundial de la Salud atribuye muchas muertes maternas en el país por causa de abortos inseguros. Aprobado el Código Penal por el Senado, ahora será enviado a la Cámara de Diputados para su discusión. Bueno, como ustedes pueden observar, esas son las aseveraciones de los pro y los contra de las causales del aborto. Miren, el huracán Beryl fue un fenómeno todavía, porque hay que decir que azotó con categoría 3 a Jamaica y causó muchísimos daños. Previamente había causado mucho daño como categoría 5 y 4 a algunas islas del Caribe como Barbados, Martinica, Barbados y algunas islas adyacentes como Trinidad y Tobago. O sea, el huracán Beryl fue un fenómeno natural, como se dice, sin precedentes en este mes, sobre todo en el mes de junio, llegando a categoría 5, que es la máxima categoría
de un fenómeno de esta naturaleza. Sin embargo, la República Dominicana salió prácticamente ilesa de este fenómeno. No obstante, algunos puntos sí causó daños. Por ejemplo, en el malecón de Santo Domingo, el malecón de Santo Domingo Este, y sobre todo en la playa de Manresa, casi en el kilómetro 12 de la 30 de mayo. Vamos a ver algunas de las imágenes en la siguiente historia sobre los daños que causó, sobre todo en la parte de Manresa. Como consecuencia de las intensas lluvias provocadas por el paso del fenómeno climático en la República Dominicana, la comunidad de Juan Guzmán en Santo Domingo Oeste se encuentra sumergida entre el agua y el lodo. Mira cómo estamos nosotros, toda la casa inundada, ninguno de los niños pueden caminar, los motoristas nos dejan afuera porque no tenemos cómo pasar para acá, no podemos, nos cobran 200 de pasaje. Yo necesito que nos den una ayuda, aunque sea para la calle, para que no nos se mete el agua. Eso es lo que yo quiero, y también la escuela la tenemos próximo ahí, que nos la comenzaron y nos la dejaron comenzada, se llevan los materiales que quedaron y hasta ahora no han hecho nada todavía. A la gente imprudentemente lanzar la basura y desecho en las cañadas, tienen que taparse. Cuando llegue el agua, la cañada tapada no encuentra la inundación, o sea, el torrente de agua no encuentra por dónde descargar, se riega en toda la zona y busca por dónde salir, y por eso las casas se inundan. Las inundaciones han provocado daños significativos en numerosas viviendas y propiedades, explicaron lugareños. Fíjese, la mía está inundada totalmente. No solamente la mía, que hay muchas casas que están inundadas y no han hecho promesas y nunca no han cumplido nada. Nos prometieron hacer ahí contenes y nada, ha sido siempre, o sea, no tienen olvidado. Digo, aquí casi todo el mundo está inundado porque el agua se mete por donde quiera, y cuando el agua afecta, ahora mismo esta es la calle principal, es la que más está, que ya tú puedes evitar la situación. Mi casa, yo tengo una casa allí donde tenía un negocito, lo tuve que quitar. El otro día cuando en noviembre el aguacero, eso llegó y se dañó todo, y los medicamentos se dañó todo. La situación de emergencia ha generado una sensación de malestar entre residentes afectados. Mira, yo vivo aquí adentro, se me daña mi motor, tengo que arreglarlo. ¿Por qué? Porque de esto yo vivo y tengo que entrar y salir todos los días. Pero hay gente que pasan más trabajo que yo. Los niños que van a la escuela, ¿tú te imaginas un niño que tenga que salir a su escuela y tenga que cruzar ese pedazo? Entonces queremos que nos hagan una ayuda, que el gobierno, aunque sea, lo subimos para eso. Y al síndico de aquí también lo subimos para eso. A Francisco Peña, que él nos prometió que nos iba a ayudar aunque sea con la calle. Y ni se han acercado por aquí. La situación en el referido sector es crítica. Las inundaciones han causado estragos en la vida de las personas residentes en esta localidad. Rosángel Encar. Bueno, ese es el sector San Antonio de Mano Guayabo. Ahí las aguas de Beril causaron esa situación donde la gente no tiene forma de movilizarse y hay muchas casas inundadas producto de las lluvias. Es una realidad que hay muchos lugares que son muy vulnerables a las lluvias aquí en el Gran Santo Domingo. Miren, ayer se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre todo para tratar el tema de Haití. Hay que recordar que hay una misión de Kenia de unos 400 soldados kenianos que están tratando de pacificar a esa vecina nación. Sin embargo, ahora es bueno que salga a relucir y que la comunidad internacional entienda que no basta solo con pacificar Haití, si no se enfrentan los problemas socioeconómicos que padece esa nación. Haití está en unas condiciones que no tiene infraestructura hospitalarias. La infraestructura escolar también está colapsada. La deforestación, la falta de institucionalidad, la falta de empleos. O sea, no basta con solo haya
un Estado pacífico, sino que se necesita invertir en Haití para que las condiciones socioeconómicas varíen. Pero de todos modos vamos a ver lo que trató el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en torno a la situación haitiana. El Consejo de Seguridad de las Naciones volvió a reunirse a tratar la crisis de Haití, con la novedad que tuvo la participación del primer ministro Gary Conille. Pedimos a la comunidad internacional que apoye este impulso, colaborando de forma respetuosa para acompañar a Haití en esta vía de la recuperación y la renovación. Si bien los haitianos necesitan la ayuda internacional, exigen el respeto a su soberanía. Como he dicho antes, vamos a decantarnos por un enfoque más estratégico en el que participarán todos los actores, gubernamentales, no gubernamentales e internacionales, en la ejecución y planificación coherente de las estrategias. Además, vamos a centrarnos en la capacidad a largo plazo en lugar de las soluciones a corto plazo. Vamos a fortalecer las entidades locales y los esfuerzos de desarrollo sostenible. En las potencias como Estados Unidos y Canadá hay convencimiento de que Haití necesita una ayuda urgente en la inseguridad humanitaria y la violencia. Hay también secuestros, violaciones, explotación, trata de menores a manos de las bandas armadas. Los ataques coordinados de estas bandas han hecho que huyan miles de personas de sus hogares. Haití necesita paz, seguridad y esperanza. Debemos apoyar a Haití para abordar de forma apremiante las necesidades humanitarias inmediatas de la población haitiana, tal como se establecen en el Plan de Respuesta Humanitario de 2024. En esta unión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, República Dominicana ratifica su apoyo para que Haití supere su actual crisis, más ahora con el despliegue de las tropas de Kenia. Por tanto, hacemos un llamado urgente a todos los países que han comprometido fondos para la MSS a cumplir con sus ofrecimientos y depositarlos ya, a redoblar sus aportes y mantenerlos de forma sostenida. A los países que aún no han considerado una contribución, les hacemos un encarecido llamado a considerarlo con la premura que la coyuntura de Haití exige. Kenia reitera su compromiso ante la situación que sufre el pueblo haitiano. Y también pedimos a los miembros de Naciones Unidas que brinden su apoyo a la misión, sobre todo para cubrir las necesidades humanitarias del pueblo de Haití. En esta reunión del Consejo de Seguridad de la ONU se puso de relieve la inseguridad, los secuestros y el desorden institucional y el hambre que se padece en Haití. Silvia Grullón, ACDM. Bueno, esperemos que esa situación de las Naciones Unidas no solo se quede en discursos y que haya una real situación o una real intención de convertir a Haití en una ciudad o un país viable. Eso es lo que se espera. Miren, en otro orden, aquí en la República Dominicana se está discutiendo desde hace ya algún tiempo de que en el país es inminente una reforma fiscal. Todavía no se conoce a fondo qué es lo que contendrá esa reforma. Sin embargo, los expertos dicen que esta reforma no debe estar encaminada solo a aumentar impuestos, porque estos pueden ser perniciosos para la estabilidad y el desarrollo económico de este país. Vamos a ver una historia en torno a la reforma fiscal. El Estado se lo gasta. Para los economistas Daniel Lacalle y Edmundo Rivera, una reforma fiscal debe orientarse hacia lograr más productividad y desarrollo. Para reducir el déficit hay que administrar, hay que ser claros en la reducción de los gastos no esenciales y, desde luego, ser muy serios a la hora de entender que subir los impuestos no solamente no genera mayor crecimiento, sino que además empeora la capacidad de la economía de atraer inversión y de traer capital. Yo siempre he dicho que no necesariamente tiene que ser aumento de impuestos. ¿Por qué no hablamos de un esquema de disminución de impuestos, que buscando impuestos planos
de tal manera que la gente pague un canon. Por ejemplo, el sector profesional o el sector informal paga un 10% de su nivel de ingreso tributario y de alguna manera refleja una mayor integralidad. Para el expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Lisandro Macarrulla, la reforma fiscal debe lograr enfrentar la inequidad en la distribución de las riquezas. Yo entiendo que lo que se anda buscando, yo creo que de todos los jugadores de la sociedad dominicana, es lograr un instrumento fiscal que contribuya al mejor desarrollo del país, a eliminar la exclusión y a crear oportunidades para la población. En tanto que para el economista Henry Ebrard, se debe abarcar todos los sectores que inciden en la economía nacional. Y que inclusive esta reforma fiscal sea parte de un conjunto más amplio de reformas, entre las cuales el tema del sector eléctrico, el tema del sector laboral, el tema de la recapitalización del Banco Central y por supuesto de la seguridad social. Las opiniones de los expertos fueron externadas durante un seminario titulado Perspectivas Económicas, realizado por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Bueno, esto es en torno a la reforma fiscal, porque mucha gente tiene temor de que sea una reforma de las que aquí se hacen tradicionalmente, que lo que vienen es a agravar y a presionar la clase media, que es la que paga más impuestos en el país. Ahora vamos a ver una información un poquito trágica. Volvió a asomar la violencia en los barrios de acá del Gran Santo Domingo y esta vez le tocó a Sabana Perdida, donde 3 personas murieron a causa de una trifulca o de un encontronazo entre otra persona, y se dice que alguien fue que mató a esas 3 personas. Me imagino que eso llenó de estupor y de temor a esa barriada en Sabana Perdida. Vamos a ver una información. El incidente ha consternado a los residentes en el sector denominado Sabana Centro, en Sabana Perdida. Los muertos fueron Julio Ernesto Abad Mercedes, de 40 años, el sargento policial Julio Mercedes y Juan Reinaldo González, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Ney Arias Lora. De manera preliminar tenemos que, producto de viejas rencillas entre 2 personas, ayer un ciudadano que está debidamente identificado y a quien exhortamos que se entregue por la vía que entienda pertinente, atacó a tiro a 2 personas, provocándole la muerte a estas y a una tercera que recibió un impacto de bala también que se encontraba en las proximidades. Se informó que entre los muertos y el autor del hecho había un problema personal. Por ahora nosotros estamos en una fase inicial de las investigaciones, no queremos adelantar detalles, aunque tienen el mismo apellido de las víctimas, queremos estar seguros para poder corroborar esa parte. La Policía Nacional trabaja en apresar al culpable de la muerte de Julio Ernesto Mercedes Soto y José Mercedes, quienes serán velados en la funeraria Jerusalén en la avenida Hermanas Mirabal y serán sepultados en el cementerio Cristo Redentor. Estamos precisando el nombre, pero de manera preliminar ha sido identificada por su apodo y queremos exhortarle que se entregue por la vía que entienda pertinente. El hombre es identificado como Jairo, alias Tatatías, quien es miembro de una banda que opera en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, conocida como Los Chochones. Bueno, lamentamos ese terrible caso en Sabana Centro de Sabana Perdida. Ojalá que se dé con el responsable de esta situación. Miren, y otra noticia ya después de esta tragedia, que no es mala, es que el turismo sigue creciendo en el país. El turismo es la principal base de la economía en la República Dominicana y esto es bueno para la nación. Vamos a ver el informe turístico del pasado mes.
950.726 visitantes. Durante su acostumbrado encuentro para dar a conocer la cifra de la llegada de los visitantes al país, el ministro de Turismo David Collado destacó que en los primeros 6 meses de este año, 5.950.726 turistas han visitado la República Dominicana, continuando una racha de crecimiento constante en la industria. Aquí nuestra proyección para el año 2024, 11.5 millones de visitantes. Seguimos proyectando que llegarán a República Dominicana en este año 2024 con un crecimiento sobre los 10.306.000 visitantes que llegaron en el año 2023. Collado informó que en el mes de junio el país recibió 758.719 turistas por vía aérea, lo que representa un aumento del 7% respecto al mismo mes del 2023, un 17% más que en el 2022 y un 39% en comparación con el 2019, mientras que por vía marítima 923.736, con un incremento de 9% respecto al mismo mes del año pasado, un 28% frente al 2022 y un 53% en comparación con el 2019. En el 2018 3.9, 2019 4.1, 2020 1.7, 2021 1.9, 2022 4.1, 2023 5.3 y el gran número de 5.950 en el 2024. Collado dijo que este año se tiene como meta alcanzar unos 11.5 millones de visitantes para poder nivelarse a la competencia de otros países con las ofertas hoteleras. Además, reiteró los beneficios que tendría la República Dominicana con el acuerdo de cielos abiertos, con el cual permitirá a las aerolíneas volar a todos los estados de los Estados Unidos. David Collado destacó que este acuerdo permitirá a todas las aerolíneas volar a todos los estados de los Estados Unidos. Eso es todo lo que tengo. Jessica Hernández. Qué bien que siga aumentando el turismo, porque eso significa que la República Dominicana está convirtiéndose o reiterando que es el destino turístico más importante del área del Caribe. Miren, también está de moda en estos días la propuesta de reformar la Constitución de la República. Sin embargo, hay que decir que el expresidente Leonel Fernández, que es prácticamente el autor de la Constitución que está vigente, la cual fue modificada en el año 2010, y a partir de ahí se dice que es la Constitución más completa que ha tenido el país, no está de acuerdo con que ésta se toque o que se modifique. Ahora vamos a ver cómo reaccionan los diputados ante esta disposición o este planteamiento del expresidente Leonel Fernández para que no se toque la Constitución de la República. Vamos a ver. Una vez más vuelve a estar en el tapete una posible modificación constitucional. El expresidente Leonel Fernández se opone y el vicepresidente del PRM, Eddie Olivares, manifiesta que él no es dueño de la Constitución. Yo he dicho que es responsable de la Constitución que tenemos nosotros aquí, él y Miguel Vargas Maldonado. Por eso se repartieron la Corte, las altas cortes en la República Dominicana. Por eso Milton Henry Guevara fue presidente, porque fue recomendando a él y Filpo y otros más por Miguel Vargas Maldonado y el PRD en esa época. Entonces tiene que hacerse con la participación de todos los sectores de la sociedad dominicana, porque de igual manera la Constitución no debe de ser un traje que se use cuando le convenga a un sector o cuando le convenga a alguien. La Constitución tiene que tener candado, y creo que el ánimo de nosotros es precisamente ese: tratar una Constitución y ponerle candado para que en el futuro nadie pueda tener el derecho o la voluntad de modificarla según la conveniencia o según el momento que le determine la sociedad. Otros legisladores sostienen que la Constitución puede ser modificada, pero sería bueno por la decisión del pueblo. Bueno, porque él tiene razón, porque Leonel siempre dice que no toquen la Constitución, pero él la tocó en el 2010, la tocó en el 2015 con Danilo, con el acuerdo,
y él la toca cuando él quiera, pero él no quiere que los demás la toquen porque él cree que él es dueño del país y la Constitución, y no es así. Y si queremos ponerle un candado a la Constitución, como ha dicho el presidente, con el que estoy de acuerdo, entonces hagamos una constituyente por voto popular, que sea el pueblo que decida cuándo o no se haya modificado la Constitución. Es decir, que se haga que lo único que se modifique de la Constitución es el artículo que establece la revisión de la Constitución, para que diga que una vez se va a modificar la Constitución, se haga un plebiscito y que se diga sí o no. Con la conformación del nuevo Congreso Nacional, el partido oficial puede modificar la Constitución sin la necesidad de tomar en cuenta a la oposición. La modificación a la Constitución siempre va a traer controversias, porque ésta se ha modificado en los últimos tiempos para atender apetencias personales y no atendiendo a la gran mayoría del pueblo dominicano. Pero esta vez se dice que será para fortalecer la justicia e impedir la reelección presidencial. Bueno, esa fue la reacción de los diputados en torno a la posición firme que tiene el expresidente Leonel Fernández de que la Constitución no se toque. Vamos a ver qué va a pasar, porque realmente hay una propuesta de modificación a la Constitución, pero es para impedir que se modifique, para tratar el tema de la reelección, o sea, que un presidente la modifique para reelegirse, y también para fortalecer el sistema judicial del país o para darle mayor independencia a la justicia dominicana. De esta forma llegamos al final de este su programa En Contexto. Nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite.